Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también por su tiempo. Sabemos que está de reunión en reunión. Mucho trabajo, sobre todo con lo que sucedió este fin de semana, que tuvimos el sábado, para poner un punto, este pico de 11 casos positivos, y así a lo largo de todo el fin de largo. Y bueno, ya hace un tiempo que venimos hablando de este segundo rebrote, que usted lo había mencionado también para los medios de comunicación, y lo estamos viviendo ya en carne propia. ¿Qué se puede decir de estos casos del fin de semana? ¿Se pudo detectar a todos y cada uno de las personas involucradas? Bueno, en realidad sí, como veníamos diciéndolo y vos lo sintetizaba, en este último mes nuestra mayor atención primero es a las personas que van y vienen de lugares donde hay una alta circulación, que tenemos que estar mucho más atentos en ese sentido a esos recorridos, y que la realidad epidemiológica en la Argentina, sanitaria, es diferente también, con una gran cantidad de casos en el AMBA, y eso hace que el riesgo sea mayor. Nosotros todos los casos que estamos teniendo tienen este nexo, el caso primario, esta conexión con un antecedente de viaje a un lugar de mayor circulación, pero claro, después, cuando estamos en la ciudad y tenemos actividades sociales, actividades familiares, laborales, todas con una gran habitualidad, la cadena de contagio se da alrededor de esos casos relacionados con el caso primario que han tenido estos distintos encuentros. Todos los últimos casos del fin de semana largo han tenido que ver con eso, claro. Y con la conexión epidemiológica con un caso confirmado, es decir, son contactos cercanos o estrechos de un caso confirmado, nos lleva a un importante trabajo porque aislamos preventivamente. Tenemos hoy en aislamiento 280 personas, 287. Eso tiene que ver con que ahora cada caso confirmado, con las reuniones que yo te decía, cuando uno hace la historia epidemiológica y la investigación, antes eran 7, 8, 10 situaciones las que teníamos en aislamiento, y a veces ahora, cuando no se utilizan bien los elementos de protección en un ámbito laboral, o cuando en un ámbito familiar o en un encuentro afectivo nos reunimos con distintas familias y no nos cuidamos, la necesidad de aislamientos y de riesgo de tener más casos aumenta. Por eso es muy importante en esta etapa el cuidado de todos. Bien. ¿Qué tal, Leonardo? Te saluda Mauricio. Te quería preguntar por el lado del plan Detectar, ¿no? Esta nueva etapa que se dio en los barrios Cabildo 9 y también un operativo en Las Flores. ¿Cómo ha sido el relevamiento en esas zonas? Bueno, la verdad que lo que hicimos con el plan Detectar es justamente una ampliación que ya la venimos trabajando en otros barrios, que las hemos hecho en los trabajadores de los mercados, en los 2 mercados de frutas y verduras, que tienen que ver con algún riesgo mayor porque son población que va y viene. En este caso en particular, en Barrio de Las Flores, hicimos una intervención en el barrio, en la casa primero, en los contactos cercanos, trabajando con las organizaciones sociales, con los 2 centros de salud. Después, al otro día, ampliamos el nivel de testeo no solo a las familias, sino a los adultos mayores y personas con síntomas o con algún síntoma, al lado de las manzanas, alrededor de la familia. Hasta ahora, digamos, primero con una buena predisposición de todo el barrio, y hemos tenido resultados negativos alrededor de todo este caso. Nos obliga a seguir trabajando, por supuesto, con la presencia de los centros de salud, porque al estar los centros de salud todos los días, también conocen mucho la población del barrio y la siguen asistiendo desde ahí. Bien, bien, bien. Algo que acá se va a sumar también, Belo, a la charla, sí. Sí, Leonardo, buen mediodía. Le quería consultar, recién hizo hincapié en ciertas relajaciones con respecto a las reuniones afectivas. También hubo muchas fiestas clandestinas este fin de semana. Quería saber si se evalúa quizás alguna restricción más fuerte con respecto a esta cuestión. Bueno, todo lo que sea, por supuesto, desde las áreas de control, así como lo pensamos en los ingresos a la ciudad, todo lo que ponga en riesgo el escenario que nosotros tenemos ahora,
que si bien se han dado ascenso en el número de casos y tenemos brotes, podemos estar con un gran trabajo tratando de controlar esos brotes. Bueno, estas fiestas electrónicas o no cuidarse cuando se tienen todos los elementos para poder cuidarse, bueno, estas cosas ponen en riesgo la salud, no de la persona que transgrede, que lo hace, digamos, conociendo y con posibilidades de cuidarse, sino que pone en riesgo al resto de las personas. Cuando nosotros no nos cuidamos bien, ponemos en riesgo a nuestros afectos y a los adultos mayores. Después, quienes pasan a la internación es el adulto mayor, quien está en terapia intensiva y quien necesita un respirador. Entonces, es muy importante cuidar la etapa de la ciudad que se tiene hoy, que tiene una gran habitualidad y funcionamiento de muchas cosas como para transgredir haciendo cosas que no están permitidas. Por eso todo lo que se pueda controlar es necesario, pero no alcanza si no lo tenemos como una convicción ética de que aquí no hay salidas individuales, que como lo decía un sociólogo estos días, aquí no hay una puerta que dice salida de emergencia y salimos solos. La construcción de la salida es una construcción entre todos. Cuando alguno toma decisiones individuales y caprichosamente decide no cuidarse, teniendo elementos y teniendo condiciones de vida como para cuidarse, no estamos hablando de personas vulnerables que a veces no tienen la misma condición para cuidarse, esas personas tienen mucha mayor responsabilidad para cuidar al resto. Por eso apelamos a esa responsabilidad, a que desde una peluquería se utilice el protocolo, desde un trabajador de la salud utilicen todos los elementos de protección personal, y también alguien que hace un servicio, organiza o está tentado a organizar una fiesta, piense a quién cuida y a quién lastima cuando organiza este proceso. Perfecto, muy claro el concepto. En todo lo que usted menciona y mencionó durante todo este tiempo, al igual que Sonia Martorano, han sido muy medidos y muy mesurados en cuanto a las declaraciones. Quiero saber cómo cayó en el sector, sobre todo aquí en la provincia y en la ciudad de Rosario, los comentarios del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires con respecto a que si se abría el AMBA explotaba Rosario y Córdoba. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, a ver, separando dos cosas. Primero, yo lo dije en su momento, todo el lenguaje de cuando hablamos de estallido, de explosión, de primera línea de fuego, de guerra, la verdad que todos esos lenguajes nos llevan a seguir acrecentando el temor y el pánico, y eso nos corremos un poco de esas miradas, porque hemos visto que a lo largo de la pandemia el temor genera miedo y el miedo genera estigmatización y discriminación después a la persona que tiene la enfermedad. Y la persona que tiene la enfermedad discriminada ya le provocamos otro daño más en su salud mental. Pero, de todos modos, sacando esas formas de comunicar, la verdad que la relación con el AMBA para nosotros es cercana. Entonces, todo lo que aumente el riesgo digamos, todo lo que dé mayor posibilidad de tener más contagios en el AMBA, nos aumenta las posibilidades de los trabajadores esenciales que van y vienen. Por eso coincidíamos en una relación de, primero, en seguir tomando localmente. Las definiciones sanitarias no se pueden tomar desde acá. Seguramente en la discusión colectiva entre capital y provincia van a encontrar un camino de acuerdo, porque las respuestas ante la pandemia son locales, pero siempre y nosotros tenemos que seguir cuidando mucho y acompañando a los trabajadores pluriempleo que van y vienen a estas regiones, para tratar no de tener caso cero, pero que el caso que tengamos pueda tener trazabilidad y podamos estar trabajando alrededor de los contagios. Puede ser detectado a tiempo, claro. Una última para cerrar y no robarle más tiempo con respecto a la evaluación de la restricción de las visitas afectivas y sociales para los fines de semana. Córdoba está viendo ya de restringirlo a un solo día. ¿Aquí en Rosario se habló algo de eso? No te escuché bien lo último. Que si acá en Rosario se está evaluando esto de restringir las visitas afectivas.
Bueno, son parte de las conversaciones en función de lo que te decía antes, que nosotros vemos alrededor del caso confirmado, se dan distintos contagios en donde un lugar frecuente no es el único, es el afectivo, es el que nos encontramos con distintas familias de distintas burbujas, digamos, ahora que se llaman estos círculos más íntimos, y eso provoca mayor riesgo. Entonces, siempre lo venimos diciendo, ni no tener casos no es un éxito, tenerlos no es un fracaso, pero a veces es necesario en esta etapa, sin cambiar de fase, mirar en mayor profundidad alguna de estas actividades, y pueden existir definiciones en relación a ajustes o pensadas diferentes. Esto es parte del proceso, no hay que vivirlo como un retroceso, sino como una parte de la evolución del proceso de la pandemia, que no vamos hacia una normalidad pasada, sino que vamos a un proceso que vamos a tener que ir ajustando y flexibilizando en función de la realidad sanitaria. No hay ninguna definición al respecto. Sí entiendo que se está trabajando en postergar la situación del Día del Amigo, sí, porque son eventos que generan mucho mayor riesgo, y bueno, y todas estas cosas serán parte de las discusiones de los últimos días. Mientras tanto, si podemos evitar encontrarnos con gente que hace mucho que no vemos, si podemos restringir a nuestros círculos íntimos, y cuando nos encontramos en casa, utilizar el barbijo, utilizar el tapaboca, ventilar los ambientes y la distancia de 2 metros, eso a veces no evita que tengamos un caso, pero sí evita que tengamos 15 casos alrededor de un caso, y eso hoy es muy importante. Clarísimo, Leonardo. Muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una buena semana. Gracias a ustedes como siempre, un abrazo.